Ya listo. Buenas noches ante todos, buenas noches compañeros y profesora. Vamos a tratar el tema de la dificultad y o problemas que están presentando hoy en día las personas que trabajan bajo el tema de trabajo remoto, ¿no? La presente encuesta, bueno, trata de recaudar información sobre las dificultades o problemas que presentan las dichas personas actualmente. Dentro de estos, vamos a comenzar a llamar a los encuestados uno por uno, pidiendo las opiniones de las mismas preguntas que se van a poder plantear. La primera pregunta en este caso nos va a poder responder el señor Daniel Saldaña y se trata de ¿cuentas con las herramientas? Bueno, de ser el caso de que usted, señor Daniel Saldaña, trabaje bajo el tema de trabajo remoto, ¿cuenta con las herramientas necesarias para realizar el trabajo remotamente? ¿Cuál sería su respuesta ante esto? Buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, Al principio de la pandemia como que nos agarró bastante desprevenidos a todos, ¿no? El tema del trabajo remoto. Eh, Creo que para mí personalmente era complicado poder tener un escritorio, una silla ergonómica donde poder trabajar, pero ya con el pasar de los meses y del tiempo que se ha, se ha extendido esta pandemia y mediante la necesidad que tenía de poder trabajar, bueno, que sí tuve que adquirir todo eso, ¿no? Un pequeño escritorio, una silla ergonómica para poder estar más cómodo y bueno, actualmente sí cuento con el equipamiento mobiliario y bueno, en tema tecnológico, eh, tengo mi laptop, cuento con mi celular y bueno, un iPad también que me apoya en cuanto a mi trabajo y a mis quehaceres dentro del home office, ¿no? Gracias. Ya, correcto. Gracias, señor Daniel. La señorita Cezanne Ingaruca, si se encuentra presente, por favor, nos podría contestar también la misma pregunta. Sería, le vuelvo a repetir, ¿cuentas con las herramientas necesarias para realizar el trabajo remotamente? ¿Cuál sería su respuesta? Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es César Garuca. Y igualmente, como comentó mi compañero, sí, ahorita sí, bueno, hemos tratado de acomodarnos en un espacio dentro de casa, porque es fuera, digamos, se nos ha complicado al comienzo, ¿no? Hemos tratado de habilitar un espacio con las herramientas necesarias, como es un monitor, como una silla, el internet en sí, para poder, digamos, cumplir con las funciones que teníamos designados dentro de la empresa. En mi caso, por ejemplo, sí, al comienzo entramos en cuarentena, no estuve laborando, pero a mediados de julio ya en sí mis funciones era de ventas, no ha sido, digamos, al 100% efectuada, sino he tenido que asumir otros roles dentro de la corporación. Dentro de ellos, el poder trabajar de manera remota haciendo otras funciones. Pero sí, en cuanto a equipos, poco a poco hemos ido implementando para poder quizás mantenernos dentro de la corporación. Bien, bien. Muchas gracias por su respuesta, señorita Cezanne. Lo mismo va para la señorita Viviana Gabriela Rojas Castillo. La pregunta es lo mismo. En este caso, ¿cuentas con las herramientas necesarias para realizar el trabajo remotamente? Trate de que su respuesta, por favor, sea en un minuto a corto tiempo y sea detallado para que los otros encuestados también tengan la opción de poder responder de manera breve. Continúe, por favor. Buenas noches ante todos. Este, yo sí cuento, pero el problema era que mi carrera es de educación, yo soy profesora, y por lo mismo, aunque tenía el laptop y un lugar adecuado, por otros temas de salud, no he laborado todo este año y me he dedicado a estudiar netamente. Gracias. Bueno, gracias por su respuesta, señorita Viviana. Bueno, lo mismo para el señor Gary Troncos, Noah. La respuesta, por favor, ¿cuál sería? ¿Cuentas con las herramientas necesarias para realizar el trabajo remotamente? Buenas noches. Sí, al principio, antes de que empiece toda esta pandemia, nosotros tuvimos la suerte que nos enviaron a home office antes que empezara toda esta cuarentena y nos dieron las herramientas completas para poder trabajar desde casa tranquilamente y sin complicaciones. Muchas gracias, señor Gary. Lo mismo para el señor Jesús.
Señor Jesús, por favor, ¿cuál sería su respuesta? Hola, buenas noches. Actualmente yo no trabajo no necesito implementos de home office ni nada, porque mi trabajo es netamente presencial, que es en el área de fiscalización para lo que es la municipalidad. Y no necesito lo que es una silla ergonómica, una laptop, una computadora o algo que me ayude a comunicar. Muchas Y gracias. Muchas gracias, señor Jesús. Lo mismo para el señor Raúl. Raúl Alba Rengifo, si se encuentra presente, por favor, ¿cuál sería su respuesta ante la pregunta de que si cuenta con las herramientas necesarias para realizar el trabajo remotamente? Buenas noches, chicos. Buenas noches, Gerson. En mi caso particular no hago trabajo remoto en esa modalidad, pero sí lo que estoy llevando es, bueno, los estudios, ¿no? Que es algo similar. Eh, Afortunadamente sí cuento con una computadora portátil, una tablet y un teléfono celular, pero sé que esta modalidad para algunos les puede resultar un poco difícil al principio acomodarse, pero es parte de la vida, de la misma circunstancia, tratar de acoplarse a la contingencia. Pero bueno, sí, en mi caso particularmente sí cuento con las herramientas, solo Para que el al estudio. principio es un poco difícil acomodarse, ¿no? Ya. Muchas gracias, señor Raúl. Bueno, en este caso pasamos a la segunda pregunta. Por favor, traten de hacer un poco más breve. Recuerden que cada uno tiene un minuto y 30 y si es un poquito menos, mucho mejor. Las respuestas tienen que ser breve y concisa. La segunda pregunta sería, y comienzo nuevamente con el señor Daniel Saldaña. En este caso sería, ¿cómo podría resolver el tema de las horas extras? En este caso, si usted estaría cumpliendo no remunerables de la jornada laboral. El señor Daniel Saldaña, por favor, que se haga presente. ¿Cuál sería su respuesta? Bueno, creo que primero se debe respetar la regulación dada por el Ministerio de Trabajo, que es la de desconexión digital. Creo que las empresas y las instituciones deberían acatar esta regulación, ya que he sentido y he visto que al estar trabajando en casa piensan que es más fácil, que tenemos más tiempo, ¿no? Cuando es totalmente al contrario. Creo que deberían empezar por las empresas a respetar esto y también los trabajadores respetar justamente esto, ¿no? A la hora de terminar su jornada, apagar su celular, no contestar y bueno, esperar al día siguiente para seguir con el trabajo. Gracias. Muchas gracias, señor Daniel. Por lo siguiente, la señorita Cezanne Ingaruca, ¿cuál sería su respuesta sobre el tema de cómo se resolvería el tema de las horas extras no remuneradas en la jornada laboral? ¿Qué es lo que opinaría usted Eh, ante ese tema, señorita en- Cezanne? sí, en este caso, la empresa donde estoy laborando, lo que han hecho es colocar la hora, el inicio de sesión. Ellos llevan un control, ¿no? A la hora de refrigerio, de igual manera, ahí ponen salida de refrigerio que tiene creo que una hora para que ellos puedan almorzar. Al retorno nuevamente se conectan y a la hora de salida también se desconectan. Entonces, esto de aquí le ha permitido a los colaboradores el poder estar solamente el tiempo necesario conectados y fuera de eso ya no estar conectado. Pero si bien es cierto, en el área de ventas siempre se carga porque nosotros trabajamos en WhatsApp o mediante un programa que era LIA, donde siempre te cargaban las consultas. Supuestamente en la empresa donde laboro, en el día tenías como que promedio de 13 consultas, pero llegabas hasta 30 consultas, o sea, te sobresaturabas y tenías que desconectarte incluso antes del tiempo para que tú puedas terminar de resolver algunas dudas de la empresa donde laboro. Entonces, creo que este método ha servido para que ellos puedan de alguna otra manera manejar ese control, ¿no? Para que no se acumulen las horas extras. Muchas gracias, señorita Cezanne. Por lo siguiente, la señorita Viviana Gabriela Rojas, por favor, ¿cuál sería su respuesta ante el tema de las horas extras no remuneradas en el tema de la jornada laboral? ¿Cuál sería su respuesta, Creo por favor? que cada empresa debe llegar con sus empleados a un consenso. También va a depender del puesto a laborar de cada persona y del trabajo, obviamente.
Entonces, se debe respetar que no es un trabajo sencillo hacerlo desde casa porque estás más cerca a tus hijos, estás más cerca a tu familia, las personas te llaman cada rato, pero también debes respetar que debes cumplir igual tu trabajo y que el empresario o el dueño de la empresa también debe tener todo este cambio de home office sobre su cabeza, ¿no? Y que quiere salir adelante. Entonces, se debe respetar por ambos lados y llegar a un Entiendo. consenso. Muchas gracias por su respuesta, señorita Viviana. En este caso, el señor Gary, ¿cuál sería su opinión sobre el tema de las jornadas extras no remuneradas? ¿Cuál sería su respuesta, por favor, señor Gary? Bueno, en mi caso, lo que hizo la empresa es que nos paguen las 8 horas al día, o sea, ni más ni menos. Nosotros tenemos que trabajar 8 horas. Si nos pasamos de las 8 horas, mandaríamos un correo por las horas adicionales que estábamos haciendo, ya sea un sábado o, bueno, un día de la semana. Si nosotros trabajamos de 8:30 a 6 con una hora de refrigerio, entonces a las 6 paramos, desconectamos todo, pero si necesitamos por ahora estamos en campaña, necesitamos, no sé, un par de horas más, nos quedamos, pero eso sí, previo aviso y previa coordinación con un correo a recursos humanos, sí nos estarían considerando las horas extra. Muchas gracias, señor Gary. En este caso, el señor Jesús, ¿cuál sería su respuesta, por favor, en el tema de las jornadas laborales no remuneradas, en el tema de la pandemia? ¿Cuál sería su respuesta, por favor? Bueno, en mi caso, a nosotros simplemente, ponte que trabajamos 8 horas, nos pasamos quizá 1 hora, 2 horas. Esas 2 horas te las regresan como, ponte que salgas, de tus 8 horas sales a las 6 horas laborables nada más. Es el caso que hacen, al menos en donde yo trabajo. Entiendo, señor Jesús. Muchas gracias. El señor Raúl, por favor, sería su turno. ¿Cuál sería su respuesta ante la jornada laboral no remunerada en el tema, incluso en el tema de la pandemia? ¿Cuál sería su respuesta, por favor? Bien, esto es un tema que no solo está presente en la modalidad a distancia, sino también antes de esta contingencia se ha dado muchos casos en los que la empresa no reconoce horas extras y uno como empleado siente la presión de no ser renovado en contratos o el famoso ponte la camiseta, ¿no? Este es un problema ya que debe ser que debe ser, como se dice la compañera Viviana, llegar a un mutuo acuerdo entre empleador y empleado, ¿no? Y todo esto que esté bajo la regulación del Ministerio de Trabajo, ¿no? Eso es lo que se debería hacer. Entiendo, señor Raúl. Muchas gracias por su respuesta. Y por la última pregunta, en este caso, de esta encuesta, algo breve, ¿qué tanto afecta el trabajo remoto en tu vida personal? En el tema de la pandemia, estamos hablando del tema remoto, la nueva modalidad, se podría decir. ¿Cuál sería su respuesta en este caso del señor Daniel Saldaña sobre el tema de qué tanto estaría afectando, de ser el caso, que estuviera trabajando remotamente en el tema de la pandemia? Bueno, ahorita, actualmente ya no estoy trabajando vía remota, ahora ya estoy fijo en mi puesto. Y bueno, sí, en su momento sí afectó, ¿no? En cambiar de estar saliendo todos los días a trabajar, a tener que levantarte y sentarte en tu sala a trabajar, creo que a todos nos ha chocado. Pero esperemos que poco a poco vuelva a la normalidad o a la nueva normalidad para poder seguir con nuestras funciones, ¿no? Gracias. Entiendo. Gracias a usted, señor Daniel. Bueno, por lo siguiente sería la señorita Cesán Ingaruca sobre el tema de qué tanto le afectó el trabajo remoto en su vida personal, de ser el caso, si lo ha pasado o lo está pasando en el momento. ¿Cuál sería su respuesta, señorita Cesán? Sí, ahorita estoy trabajando de manera presencial, pero sí estuve trabajando de manera remoto. En realidad, yo soy mamá, entonces se me complica porque tengo un pequeño de 5 años al cual también estaba en clases virtuales. Entonces estaba con él, a la par estaba en trabajo remoto y a la par estaba estudiando. Se me complicaba todo y hay muchas distracciones en casa, ¿no? Por lo mismo de que eh, tienes familiares viviendo contigo, por la huella de los niños, quizás interferencias en la comunicación o la red se caía. Todo en realidad nos ha, digamos, había algunas desventajas
que poco a poco igual lo vamos superando y creo que todo esto se va a regular. Como dijo mi compañero, igual, ¿no? Esperemos que todo salga bien, que podamos regresar quizás a trabajar de manera presencial, porque se nos complica un poco en casa por la labor que realizamos o las diferentes funciones que en este caso mi persona realiza también. Entiendo. Muchas gracias, señorita César, por su participación. Por lo siguiente, sería la señorita Viviana, de ser el caso que sigue trabajando o ha trabajado anteriormente como el trabajo remoto. ¿Cómo ha sido su experiencia o cómo le ha marcado en su vida actualmente el trabajo Aunque yo no remoto? he trabajado remotamente, al tener familiares dentro de mi casa que sí lo hacen, es un entorno en que uno te presentas con una nueva mirada de pasar de que todos salen a trabajar y te quedas tú solo, o la casa se queda sola, a todos estar metidos en una misma casa. Entonces es la presión de que miras al lado, está tu familia, miras al lado, está tu familia. Cuando quieres trabajar remotamente, a que todos los llaman, a que pides por favor que hagan silencio, y si tienes niños en casa, es mucho más difícil estar pidiéndoles también los problemas cotidianos que te salen en casa, o que tu familia, porque crees que estás en casa, ya tienes todo el tiempo para hacer, ay, ayúdame en esto, pero estás trabajando. Y de otro lado es que vemos el lado positivo. Las personas que quizás trabajábamos todo el tiempo y no estábamos con nuestra familia, tenemos que sacar el lado positivo, de quizás de apreciar el valor, por ejemplo, de los papás, de las mamás al quedarse todo el día en casa y estar con sus hijos, o a valorar el poco tiempo que les damos a nuestra familia. Ujú. Siempre hay que ver el lado Entiendo. positivo de todo. Gracias. Entiendo, señorita Viviana. Muchas gracias por su participación. Ruego a los siguientes participantes, por favor, que su respuesta sea un poco más breve. Recuerde que nosotros estamos bajo un tiempo determinado. Por ello, le vuelvo a repetir al señor Gary Noa, por supuesto, ¿qué tanto afectó el trabajo remoto en su vida personal? Si de ser el caso, ¿está participando en trabajo remoto o ha participado en el trabajo remoto? Bueno, en mi caso actualmente sigo trabajando remotamente. Al principio sí, un poco complicado porque, como dijo Daniel, te levantabas, te sentabas y de ahí terminabas de trabajar y seguían las clases virtuales. Entonces, pero en mi caso afectó poco. eh, no digo que no me afectó porque sí, fue otro ritmo de vida, pero como me dijo mi compañera Viviana, hay que sacar el lado positivo. Eso fue lo que hice y bueno, hasta el día de hoy creo que, a pesar de todo, creo que voy bien. Muchas gracias por su participación, señor Gary. El señor Jesús, por favor, que se haga presente. ¿Qué tanto afectó en el tema de trabajo remoto? Si ha tenido algún familiar, ha participado en algún momento en el trabajo remoto o si lo sigue en el trabajo remoto. ¿Cuál sería su respuesta, señor Jesús? Bueno, la verdad, yo no trabajo, sí, remotamente en ningún momento, pero tengo familiares y tengo amigos que eh, en verdad no lo han pasado bien con eso del trabajo remoto, porque al principio sí, como que dijeron sí, lo único que podía, el lado positivo era que siempre estaba temprano, pero el otro lado es que están tus familiares, que están que te llaman, que te pasan la voz, alcánzame esto, qué tal. Y ese aspecto como que a ellos les estresaba, se tenían que ir hasta la cochera para poder estar en paz y trabajar tranquilos en un ambiente laboral sin bulla, sin nada. Y sí, a mi parecer sí me afectaría bastante si es que estuviera en mi casa y trabajando desde una computadora y a mi familia al costado, porque acá paran con música siempre. Y bueno, eso. Gracias. Entiendo, señor Jesús. Muchas gracias por su participación. Por lo último y no menos importante, por favor, hacemos llamado al señor Raúl Alba Rengifo para que nos pueda responder si ha trabajado anteriormente, trabaja o tiene algún familiar que ha trabajado, qué tanto le ha afectado en su vida personal el trabajo remoto. Bien, como dije hace un momento, yo particularmente no he trabajado hasta ahora en el trabajo remoto, pero puedo relacionarlo con los estudios. Y como todo cambio adaptativo tiene su ventaja y su desventaja, bueno, pues pasar de un ambiente en el que solemos ver todos los días como el del trabajo, a estar en tu casa, yo creo que el rendimiento al principio para uno puede resultarse afectado, ya que es como uno se siente en confianza, quizá pueda tomar, sacar un poco provecho de eso, ¿no? Pero
las distracciones nunca van a faltar, la bulla, el ruido, alguna que otra interrupción. Y yo creo que existen más desventajas que ventajas de este tipo de modalidad, ¿no? Gracias. Entiendo, señor. Muchas gracias. Y con ello, en este caso, terminamos el tema de la encuesta sobre el tema remoto. Hemos tenido a 6 participantes dentro de esta. Y como he comentado al principio de la encuesta, la idea era recaudar información de cómo es la modalidad o la nueva modalidad que estamos abarcando a nivel social, a nivel laboral, para que así nosotros podemos seguir cumpliendo con el trabajo que nosotros hacemos dentro de la misma empresa. Bueno, con esto terminamos. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por sus respuestas, señores. Que tengan ustedes muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. 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 Gracias, buenas noches. Gracias.